Especialistas en seguridad y sociedad civil alertaron sobre la rápida expansión en México del mercado ilícito de vapeadores y tabaco. Durante la presentación de un informe, Humo, Vapeo y Poder se llamó el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorex. Y Oscar Balmen participó en la elaboración de este informe, a quien le agradecemos mucho, deseándole, por supuesto, pronto restablecimiento. Su salud no lo ayuda demasiado esta noche, pero aún así está listo para comentar con usted y con nosotros este asunto que hoy quedó en evidencia. Hay 7 principales cárteles detrás del contrabando de tabaco. ¿Cuáles son? Oscar, un saludo muy cordial, como siempre, bienvenido. Querido Pepe, qué gusto, buena tarde. Mira, llueve, trueno, relampaguea, con gripa y con todo aquí estamos. Muchas gracias por tu espacio. Claro, al contrario, bienvenido, nos enriquece todo lo que haces. Vamos, ¿qué está provocando todo esto en el país? Son 7 cárteles. ¿Cuáles son los cárteles? ¿Cuánto vale el mercado de los vapeadores y del tabaco ilegal? En fin. Claro, mira, déjame decirte que cuando el presidente López Obrador, ya al final de su sexenio, mandó esta reforma constitucional de prohibición de vapeadores, imaginó pues un escenario de fantasía, que con el decretazos la gente iba a dejar de vapear. Esto evidentemente las personas que ya utilizan un vapeador, es decir, un cigarro electrónico, que muchas veces es el puente que utilizan personas para dejar el tabaco tradicional a una vida sin humo, pues no es que dejaran de utilizarlo, es que simplemente comenzaron a buscarlo dentro de la ilegalidad. Es decir, que a la hora de que se prohibió que empresas legales pudieran traerlo a México, el crimen organizado se encargó de ser el principal importador desde Asia principalmente. Y hoy quienes quieren vapear tienen que buscarlo en personas que venden lo mismo cocaína, que fentanilo, que drogas y que armas. Lo que creo esto fue un mercado negro que hoy en el informe que presentamos y que tuve el honor de liderar y que fue presentado por defensores, es un mercado negro que tiene un valor de 20,000 millones de pesos anuales. Y esta bolsa está repartida entre los 7 grandes grupos criminales en México: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y la Unión Tepito. Estos 7 grupos criminales participan de este negocio, se han beneficiado de la prohibición porque no tienen competencia legal con quien compartirse este universo de gente que quiere vapear, y gracias a este mercado negro se han apoderado de una caja chica con la cual compran armas, municiones, vehículos, equipos de telecomunicaciones, sobornan policías y entonces cometen delitos como secuestro, extorsión, sicariato, que finalmente terminan por afectar a todos. Es decir, una medida que, al menos pensemos en buenas intenciones, intentaba proteger a la gente, pues ha terminado por desprotegerla, porque además hoy el vapeador que todas las personas conocemos, porque además es un bien ilícito, entre comillas, que hoy está a la vista de todos, no sabemos de dónde viene ni qué contiene. No sabemos si tiene arsénico, mercurio o algún tipo de metal pesado cancerígeno. No sabemos eh, quién lo creó, bajo qué condiciones de salubridad, y entonces también se pone en peligro la salud de los consumidores. Entonces, lo que hicimos varias organizaciones civiles fue presentar este informe y pedirle a los legisladores que detengan la discusión que está en este momento en la Cámara de Diputados para que se abran a la data científica, a lo que nos dice el análisis de datos, y es que la prohibición en México lo que genera son mercados negros, que aprovecha el crimen organizado y que termina por ir en contra de los esfuerzos de pacificación en este país. No, y además se convierten en, claro, porque se convierten en fuentes de financiamiento para estos cárteles que tú has mencionado, 7, algunos recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, ¿te acuerdas, no? Exacto. Mira, déjame ponerte una anécdota que me parece que es muy relevante y que está dentro del informe. En diciembre de 2023, 2 chicos en Guasave, Sinaloa, fueron obligados a desnudarse y a caminar por las calles de Guasave con un letrero que decía: esto me pasó por vender vapeadores sin permiso. Y fueron golpeados y torturados en plena vía pública por personajes del cártel de Sinaloa. ¿Sin el permiso de quién? Pues sin el permiso de los chapitos, que han monopolizado el negocio de los vapeadores principalmente en ciudades como Culiacán y Mazatlán para poder financiar la guerra contra la mallista.
Entonces, cada grupo criminal ha utilizado el negocio de los vapeadores para sus propios fines, que evidentemente son contrarios a los objetivos de tener una comunidad en paz, a tener un país con mucho menos violencia. Y es lo que estamos advirtiendo. Prohibir lo único que está generando es regalar una bolsa multimillonaria al crimen organizado en vez de hacer lo que ya sabemos hacer en México, que es regular productos que sean únicamente de consumo para adulto. Nadie dice que el vapeo sea sano. Del mismo modo que nadie dice que es mucho más sano tomarte un tequilita que un vaso con agua o que comerte una rebanada de pastel que comerte una manzana. Pero como adultos tenemos la capacidad de decidir esas transacciones sobre nuestra salud y elegir de vez en cuando un whisky o no sé, o un refresco en vez de agua. Y entonces lo único que pedimos es que se regule, que entonces estos productos paguen impuestos, que además sean supervisados por agencias sanitarias como COFEPRIS y que sean vendidos únicamente a mayores de edad. Y Sa- que con el dinero que se está recaudando se hagan campañas de prevención para que menores de edad no puedan participar del consumo de este tipo de productos. Claro, completamente de acuerdo. Además, siento que al estudio, que tiene un sentido básicamente social y legislativo y cuanto hay, político sin duda, también yo siento que hubiera sido muy sano hablar de los vapeadores, de su contenido real. Como tú dices, nadie sabe qué traen allá adentro, si traen mercurio, si traen algún tóxico grave que puede generar cáncer, etcétera. Y yo no he visto a alguien que haya roto o abierto un vapeador de estos y nos diga, mire usted, este tipo de vapeadores trae este tipo de sustancia que es cancerígena, este no, en fin. Sí, efectivamente. En México, lamentablemente, todavía no hemos llegado a ese paso porque se trata de estudios muy caros y como tú sabes, las organizaciones civiles, pues cada vez tenemos menos recursos, cada vez se nos complica más obtener fondos, sobre todo internacionales, para poder financiar ese tipo de estudios. Sin embargo, lo que la literatura sí nos dice en otros países es que los vapeadores que provienen de China vienen ya con una serie de ingredientes baratísimos para poder maximizar las ganancias y que evidentemente nadie supervisa porque se trata de productos ilegales. Y es muy sencillo de pensarlo aquí en México. Hoy tú, Pepe, vas a un establecimiento y te compras un refresco de manzana. Y ese refresco pagó impuestos, fue creado por una empresa que está legalmente establecida, todos sus ingredientes pasaron por un examen de una agencia sanitaria y te garantiza que esos ingredientes son los menos dañinos posibles para tu salud. No pasa lo mismo con el vapeador, como no hay quien lo regule, no tenemos certeza de nada. Entonces se vuelve un despropósito la prohibición, porque justamente en este afán proteccionista de tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad y decirles que pueden y que no pueden consumir, lo que generas es que no hay garantías de que lo que estás consumiendo realmente sea lo menos dañino para tu cuerpo. Y al mismo tiempo se generan otras dinámicas terribles. Por ejemplo, en el estudio incorporamos testimonios de personas que han sido extorsionadas por tener vapeadores en su mochila, en su vehículo, o que fueron vistas vapeando por un policía en la calle. Fueron detenidos y con el pretexto de que se trata de un producto ilegal, fueron extorsionados para que entregaran hasta 25,000 pesos a cambio de que no los metieran a la cárcel. Imagínate. Claro, claro. Entonces, no solamente estamos hablando de un tema de violencia o de un tema de salud pública, sino que también generas condiciones de extorsión que erosionan la relación que tiene la ciudadanía con la policía, con las instituciones de paz. Y entonces, pues generas todo un desastre. En vez de, insisto, seguir el camino que ya conocemos con el tabaco o con el alcohol, que lo consuman mayores de edad, que sea comprado en establecimientos mercantiles, que pague impuestos, Pepe, que por favor el Estado, que hoy que nos hace falta tanto dinero público, tengamos mayores fuentes de recaudamiento y no entregarles esta bolsa, insisto, de 20,000 millones de pesos anuales al crimen organizado que va a utilizar ese dinero para hacerle daño a la sociedad, porque con ese dinero, con esa caja chica, se están financiando desapariciones forzadas, masacres, secuestros, extorsiones. No hay pretexto para darle al crimen organizado más poder económico. No, y te faltó reclutamiento de menores como distribuidores, que es Claro, gravísimo, bueno, ¿no? por supuesto, que eso es lo que hace la Unión Tepito. Y la Unión Tepito, incluida como una de las 7 organizaciones criminales, lo que hace es que para poder ampliar su base social de halcones, de narcomenudistas, primero les ofrece vapeadores para que vayan a entregarlos en las escuelas a chicos de secundaria y de preparatoria, con
sabores que atraen a jóvenes de 13, 14, 15 años como sabor tutti frutti, sabor fresa, sabor chicle. Y entonces no solamente le haces un daño terrible a quien lo consume, sino que además comienzas a crear una pequeña cadena que después va a desarrollarse una gran cadena de narcomenudistas, que evidentemente a nadie nos conviene esa ciudad. Por todos lados la prohibición es una muy mala idea, porque históricamente además se ha probado que tiene dos orígenes. Por un lado, el miedo irracional a algo que los gobernantes no terminan por entender, y segundo, el rechazo a la data científica. Aquí organismos civiles y además que fuimos respaldados por México Evalúa, por Causa en Común, por el Colegio de México, estamos pidiendo que los legisladores atiendan la data más que el mandato de un coordinador de bancada y se sienten a revisar la evidencia de que la prohibición no solamente a largo plazo no funciona, sino que a corto plazo genera problemas terribles como la violencia en México. Sin duda, absolutamente. Ahora, a la hora de legislar, no es lo mismo legislar sobre los calentadores de tabaco, que es un tipo de forma de fumar, y otra, los vapeadores. No pueden ser tratados de la misma manera los calentadores. Hay unos de una marca muy famosa y otros que son plurimarcas porque vienen de China o no sé de dónde. Sí, claro, el problema es que está metido todo en la misma bolsa y además, Pepe, lo peor es que en esa bolsa donde van justamente calentadores de tabaco y vapeadores, estás metiendo también el tema del fentanilo. Va en el mismo renglón todo, No como puede, si es que fuera eso no puede exactamente lo ser. mismo. Eso no puede ser. Es un despropósito absoluto. Y entonces, pero el problema es que es un mandato en el cual los legisladores no se están deteniendo a hacer un análisis sesudo, fino, de qué es benéfico y qué no es benéfico para el país. Se están dejando llevar por el mandato del coordinador de la bancada que les dice, como así viene la línea desde Palacio Nacional, así es como todos tienen que votar. Lo que estamos pidiendo es, vamos a la data, vamos por favor a la literatura científica, al trabajo periodístico y entendamos que esta es una oportunidad para tomar una postura progresista, de que las leyes funcionen, poner a trabajar a las agencias sanitarias para que los adultos tomen decisiones con los mejores ingredientes posibles en una decisión que únicamente atañe a su libre personalidad y dejar fuera a los consumidores que son menores de edad. Te agradezco, Oscar Balmen, te agradecemos muchísimo este esfuerzo. Gracias por permitirnos asomarnos un poco más a esto que hoy se presentó a través de las organizaciones como Defensorex, en fin, para poner en evidencia el nuevo negocio del crimen organizado. Son 20,000 millones de pesos, no es poca cosa para financiar la compra de pues, armas y todo lo que genera la producción de otros crímenes todavía peores. Muchas gracias, Oscar Balmen. Muchas gracias, querido Pepe. Que tengan muy buena tarde. Saludos al auditorio. Muy buena tarde, mejórate pronto. Gracias, Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad y también de narcotráfico. Sí, no se puede hablar igual de los calentadores de tabaco que de los vapeadores. No es lo mismo. No te estás metiendo lo mismo. Con los calentadores de tabaco te metes nicotina, te metes tabaco. Pero con los vapeadores, vete a saber. Sí, porque a final de cuentas se han vuelto tan baratos, tan económicos, que no hay forma de que tengan productos de calidad en su elaboración. Simplemente meterle, se habla de glicerinas, saborizantes y otras situaciones que le dan el sabor, pero además lo que los expertos dicen, también te estás fumando la pila. También te estás fumando la pila. Sí, de verdad. Ciertamente. Una pausa muy breve, volvemos.